la serie Eso comentarlo. y Muy es bien. nada más y Sí, nada sí, menos que Megan. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa del año de Desenfoque Selectivo. Esa sección de último episodio donde tenemos ese compendio de noticias que se aferran más a la actualidad. Y bueno, tenemos bastantes cosas que comentar. ¿No, Jorge? ¿Quieres empezar? sí, la verdad es que sí, porque esta semana salió una noticia muy interesante, que es que parece ser que el director de Barbarian, la película que fue una gran sorpresa este año 2022, tiene nuevo proyecto. Y es que este hombre, que su nombre es Zack Kreger, ¿Mm? parece que, bueno, empezó un poco con unos pasos muy similares a Jordan Peele. Es una cosa que esta semana investigando sobre él me ha parecido muy curioso, ¿no? Empezó en el mundo de la comedia, en programas de televisión en Estados Unidos, haciendo un poco comedia televisiva. Y es una de las personas responsables de una de las mejores películas de terror de 2022, ¿no? Entonces, no sé, me Bueno, parecía ya lo curioso comentamos comentarlo. en... Sí, ya lo comentamos en el especial que hicimos, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, también es famoso en su faceta de actor, ¿no? Porque salió en una serie que aquí en España se le llamó Super Perdidos, que, bueno, la emitieron en el canal TNT, pero no sé si la llegó a ver mucha gente, ¿no? Un canal un poquito minoritario. Hmm. Pero bueno, parece ser que tiene nuevo proyecto, se titula Weapons y la comparan un poco por el tema que va a tocar, más acercado también al terror, ¿no? La comparan con la película de Paul Thomas Anderson de 1999 titulada Magnolia. Entonces, Hombre, maravillosa. la verdad es que tiene muy buena pinta esta nueva película, ¿no? Eh, Producción del propio Kreger con Miri Jun y Roy Lee para Vertigo Entertainment. No sé qué te parece esta noticia. La verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo. Sí, sí, la verdad es que es una buena noticia. Y sobre todo después de haber degustado la película de Barbarian como la degustamos, ¿no? Que como comentamos es una de las mejores películas del año pasado. Y bueno, muchas ganas de ver el resultado. ¿No? Una de las mejores películas de terror del año pasado y probablemente una de las más rentables, porque con un presupuesto de 4 millones de dólares llegó a recaudar en todo el mundo 45 millones, que me Vaya parece pasada. una absoluta barbaridad. Barbarian, ¿no? Pero bueno, a ver qué saldrá de esta nueva producción. La verdad es que yo le tengo muchas ganas. Sí, sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. Estaremos atentos ahí a nuevas noticias y al tráiler. Y bueno, yo quería comentar una película también bastante reciente, no es de este año, creo que es del final del pasado año, que, que igual te suena, Jorge, llamada Sick, Sí, sí, sí. Enfermo. Ujú. Es una película, es una mezcla entre una home invasion y un slasher, pero bueno, no acaba es una mezcla rara, ¿no? Y con la particularidad de que el director el director de la película es Kevin Williamson, que es el escritor de Scream uno y Scream dos, ¿no? No. Que escribió el guión para Wes Craven. Y a mí personalmente, pues tenía mucha curiosidad a ver qué salía. Y bueno, es una película muy curiosa. Dentro de lo que es la película, es bastante curiosa.
No es una película que te vaya a cambiar la vida. Creo que es pues, muy resolutiva y muy de género, pero es bastante curiosa por el contexto en sí, ¿no? Se ubica básicamente en la cuarentena de esta pandemia. Ujú. Y la verdad es que es una de las pocas producciones, tanto en series como en películas, que he visto que se tomen tan en serio la- lo que es la pandemia, ¿no? Y eso lo utiliza el director pues para crear esa ambientación. La película va básicamente de dos amigas que se van a pasar la pandemia pues en una casa, a solas, en una casa que tienen. Y bueno, y ahí pasa pues una serie de cosas con una especie de asesino, que bueno, que es como en internet lo llaman como el asesino, lo han llamado el asesino de la mascarilla, ¿no? Decían muchos, sí, decían en las redes sociales, ya tardaba el asesino de la mascarilla, ¿no? Y sí, sí, es básicamente un, un asesino con mascarilla y bueno, y, y bueno, la película no va más allá, tampoco no es, es una película muy entretenida para verla una vez y poco más. Es una película que abandona y descarta todo el tema que hizo que Scream fuera un referente en el cine de Ujú. terror y en el cine comercial, como es el efecto Whodunit, ¿no? De Ujú. quién es el efecto este ¿Quién Scooby-Doo, es el ¿no? asesino, no? Quién es el asesino, ¿no? No nos encontramos ante un episodio de Scooby-Doo en en este caso, pero y eso lo que hace es que es claro que sea todo muy simplón. Y la verdad es que yo la veo que se queda en nada. Está muy bien dirigida, hay mucha Steadicam y mucha cámara en mano, y no está mal, y es bastante violenta, es bastante violenta. Sí que hay alguna referencia a Scream, a la primera película de Scream, Ujú. que no diré porque no quiero hacer spoilers, pero bueno, pero que se queda ahí. Se queda en una película para ver el fin de semana con amigos y poco más. Bueno, un poco el director, que, bueno, es John Hyams, ¿no? A nivel de carrera, no ha hecho gran cosa, la verdad. Quitado No, de la serie de Soldado Universal que se emitió en 2009. Y luego tiene una película que pues, quizás es muy similar a esta, ¿no? A esta SIC, que aunque tiene más tintes de road movie, que se titula Alone, del 2020, precisamente del año de ah, la pandemia, ¿no? Y bueno, va un poco de lo mismo, ¿no? De una chica que es perseguida por la carretera por una amenaza, ¿no? Y bueno, es un poco un juego del gato y el ratón. Parece que, bueno, este director tampoco ha hecho grandes cosas, pero bueno, para entretener, ¿no? Sin más. sí, 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 película de género pues para entretener. Sí, Sí, sí. sí. Pues yo venía a contarte una cosa que me ha emocionado muchísimo, porque hace un par de años, en 2021, salió en Amazon Prime, una adaptación a animación del cómic de Robert Kirkman, Invencible. Y la verdad es que fue una adaptación que, bueno, yo siendo bastante profano en el mundo cómic, me gustó muchísimo, fue una gran sorpresa y la verdad es que lo petó tanto en Amazon que enseguida se anunciaron dos temporadas más, ¿no? Ahora está pendiente del estreno de la segunda temporada. Y parece ser que, bueno, en una reciente entrevista que se le hizo a Robert Kirkman, le preguntaron por la posibilidad de una película de acción real basada en el cómic, ¿no? Y bueno, pues su respuesta fue que están mirando a ver con Universal
qué posibilidades hay de hacerla. Es decir, que tiene muy buena pinta. Podríamos tener en muy breve el anuncio de la adaptación a imagen real de este cómic tan increíble, ¿no? Tan bueno. No sé si tú le has echado un vistazo a la serie. No, no, no le he echado, la tenía Ujú. apuntada para ver, una de tantas, pero no, de verdad que no sabía ni la repercusión que ha tenido, ni la calidad, ni si estaba visible la serie de animación, porque hay que tener en cuenta que las series de animación hay que ir un poco con Ujú. cuidado, o están Bueno, bien sí, hechas sí, sí. o tiran para La verdad es atrás. que Y bien hechas me refiero, disculpa, me refiero no que tenga unos buenos diseños, etcétera, sino que tenga un mínimo que sea presentable. bueno, aquí estamos hablando un poco de animación para adultos, obviamente, porque contiene violencia Mm, muy explícita, ¿no? Y la animación está muy bien. Es animación, es cómic americano, ¿no? Y la animación mm. es de muy buena calidad, muchísima, muy buena calidad. Y bueno, la historia nos cuenta la vida de un adolescente, ¿no? Que su padre es el superhéroe más poderoso de la Tierra. Y bueno, y es un poco el cómo este adolescente va descubriendo poco a poco sus nuevos poderes y un poco compatibilizándolo con esa fase hacia el mundo adulto, ¿no? Y bueno, Ah, llega un momento de la serie que descubre que su padre, siendo el defensor de la Tierra, ¿no? Digamos como sería un poco como un trasunto de Superman. Bueno, pues igual no es tan bueno como parece, ¿no? Y entonces ahí va un poco la trama de la serie y la verdad es que está muy interesante. Unos personajes muy carismáticos y una trama que realmente es interesante. bueno, sería un poco el camino del héroe, pero en la adolescencia, El ¿no? camino del Un héroe poco. en la adolescencia con muchísimas sorpresas y mucha violencia, sobre todo. Una violencia muy explícita, muy no apta para niños. Con esos conflictos paternos o maternos bueno, cuando empiezas a madurar y ves que las cosas ya no te cuadran de la misma manera, ¿no? Sí, sí, totalmente eso. Así que nada, si estamos hablando de que se pueda llegar a anunciar una versión en, en actores En imagen reales, real. Hmm. una versión en acción real de esta obra, pues la verdad es que yo estaré esperándola, pero vamos, con muchísimas ganas. Espero que no escojan a Tom Holland, No, por favor, ¿no? no más Tom Holland. No, no, no más, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo vengo a comentar una película que ha hecho arder un poco las redes positivamente en el mes de diciembre, en el mes de estreno. Y es nada más y nada menos que Megan. Megan, ostras, buen fenómeno también el que se ha Megan, montado con esta película, ¿eh? exactamente ese fenómeno que, claro, ha recaudado muchísimo. eh, Y ha sido un fenómeno de masas porque la gente ha ido a verla una y otra vez, con lo que me generaba a mí una curiosidad, ¿no? Bastante grande. Y bueno, y vi Megan y me enfrenté un poco a la realidad, ¿no? Yo tenía mi fe en encontrar algo diferente, pero encontré lo que, bueno, al final es lo que hay, ¿no? Lo que te va a ofrecer el producto. Es, eh, es una película que, bueno, que viendo el tráiler ya sabes lo que vas a encontrar. Ya sabes que va a haber unas escenas muy específicas, va a haber un final como bueno, cerrado, entre comillas, y abierto
hacia una segunda Ujú. parte. eh, y en ese aspecto sí que me decepcionó un poco. Y la verdad es que me recordó mucho al remake de Child's Play de 2019, pero muchísimo. Es más, hay aspectos que son bastante similares el uno del otro. Y claro, yo creo que sería un Child's Play eh, adaptado a los nuevos tiempos. Sería una mezcla entre Child's Play y un capítulo de Black Mirror, con un personaje que es el de Megan, que está como muy bien diseccionado, pues para que tenga pues esa identidad y que sea un fenómeno fan y bueno, que hasta el director, pues hasta Jason Blum, pues se acabará disfrazando, ¿no? Y por una parte me gustó por el hecho de que, bueno, que es una película nueva de terror, pero claro, no encontré nada más. La vi, no la vi tan arriesgada porque yo creo que habla mucho de la adolescencia, hay una comparación continuamente entre la niña y la muñeca, el androide, que, en ocasiones parece la niña incluso más maléfica que el androide, ¿no? Esa época del adolescente, pero no arriesga absolutamente para nada. Y creo que esa película, habiendo arriesgado un poco más, habiéndole metido un poco más de humor, hubiera sido un fenómeno en todos los Bueno, lo ha aspectos. sido, ¿eh? Quiero decir, al final ya llevaba poquitos días en taquilla y ya se había confirmado una segunda entrega. Y de la forma que se ha tratado también esta producción, porque bueno, recordemos que esto viene avalado un poco porque es la primera vez que se unen estas dos grandes productoras, ¿no? La Ujú. Blumhouse de Jason Blum y la productora de James Wan, ¿no? El director de la saga Warren y de todo este nuevo Y terror So, que nos ha flipado a los fans en los últimos años, ¿no? Entonces, claro, venía un poco avalado por esta noticia, ¿no? De esa fusión entre las dos compañías. Y la verdad es que el producto, yo no puedo entrar a valorar si es bueno o no, pero si me tengo que fiar de los números en taquilla, que normalmente no son un reflejo de la calidad de un producto, pero bueno, sí de lo que al público le gusta, pues ha sido un fenómeno realmente sí, sí. increíble. En, en ese aspecto sí que ha sido un fenómeno. Yo me refería sobre todo al que podía haber sido una película como más de culto. Si hubiera tenido un poco más de mala leche y un trasfondo un poco más trabajado, sí que yo creo que hubiera calado más. Digamos que lo hubiera tenido muy fácil para hacerlo. Pero la verdad es que se ve continuamente que un producto como muy enfocado a la gente joven, a la gente joven hay un target ahí muy millennial que, bueno, que es muy entretenido. Bueno, yo sí he de sacarle dos cosas positivas al estreno de Megan. Uno sería ese énfasis de que necesitamos franquicias nuevas dentro del género de terror. Sí, eso sí que es cierto. Y en ese aspecto creo que está funcionando. Y bueno, pues al final no deja de ser una vuelta de tuerca modernizada, ¿no? Pues como decías, de Child's Play, ¿no? De muñeco diabólico. Y por otro lado, el otro aspecto positivo, que esto ya forma parte un poco del mundo de los memes y de Twitter, me gusta mucho que una persona como Jason Blum, que al final es un alto ejecutivo, ¿no? de una compañía como Blumhouse, se preste a disfrazarse de muñeca para promocionar su Eso película. Me fue, parece de una pasión por el género y por sí, lo que hace sí, 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 que yo creo que vale la pena remarcar. sí, sí. Nada más por eso yo creo que hay que darle una oportunidad y pasar un buen Total. rato.
Totalmente, totalmente. Bueno, es película de muy de pasar una tarde entre colegas y ya está, muy palomitera, muy palomitera. Pero bueno, ya te digo que estás muy acertado en lo que dices, ¿no? Que si se abre una nueva frontera en el género del terror, bienvenido sea, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pues vamos a un tema que quería tratar yo, porque este fin de semana he retomado una serie que tenía aparcada de hace mucho tiempo, que es esta serie de los cazadores de nazis, ¿no? De la productora de Jordan Peele, que se titula Hunters. Hunters, sí, sí. Y la verdad es que la serie me ha sorprendido, más bien, sobre todo su primera temporada. Es una serie que te, bueno, Es muy redonda, que ¿eh? es muy redonda Muy y que tiene redonda, todos sí, los sí. elementos para ser una serie que te enganche y que es divertida, ¿vale? Sin más, no es una obra maestra, no es una gran producción que te vuele la cabeza en ningún aspecto, ni en dirección, ni en producción, ni en guión, porque al final es una serie que es divertimento puro, ¿vale? O sea, que puede haber más divertido que matar nazis, ¿no? Pero Pero es que pero los matan bien, ¿eh? sí, O sí, sea, además está bien. es bastante Sí, sí. explícita, ¿no? Es algo que Sí, por me eso sorprendió que... bastante. Pero no vengo a hablar de la serie en sí, sino que vengo a hablar de un episodio que me ha volado prácticamente la cabeza. Y es el episodio 7 de la segunda temporada de Hunters, ¿vale? La segunda Uh, temporada empieza un poquito más sobria. La historia se va desenvolviendo de una forma mucho más lenta. Incluso hay capítulos que corren el riesgo de que dejes la serie. Pero en los dos últimos capítulos es donde la serie de repente pega un zambombazo y te engancha ya y te hace quererla y amarla como ninguna otra, ¿no? Y el capítulo 7 es uno de los motivos. El capítulo 7 es un capítulo que empieza y te sorprende porque no parece seguir el hilo conductor de la trama que estabas viendo, ¿no? Y te cuenta un cuento de fantasmas. No, ¿no? no voy a entrar en mucho spoiler porque no me gustaría quitar la sorpresa, ¿no? de ver un capítulo así. Pero solamente diré que es un capítulo en el que, bueno, pues hay dos abuelitos que viven en una casa en la Alemania nazi en el año 42. Y de repente un día se presentan tres soldados de las SS. Y bueno, pues los invitan a té y tienen una conversación. Y bueno, pues obviamente ya sabemos a qué vienen los soldados, ¿no? A, a buscar si están escondiendo judíos. Y es un capítulo, no voy a contar más, pero es un capítulo que sigue en la línea de esas imágenes explícitas que muestra la serie, ¿no? Porque tiene momentos de muertes muy, muy bestias. Pero es un capítulo que lo mezcla de una forma increíble con el terror y con la fábula. Y es realmente algo, o sea, a mí me ha maravillado este capítulo. Me ha parecido que en sí solo funcionaría, sin ser parte de la serie Hunters, funcionaría solo como un cortometraje Como un de terror cortometraje. y fantasía, de una forma, pero maravillosa, ¿eh? Y, y realmente luego tiene sentido, ¿no? Porque luego enlaza con la serie y lo hace muy bien. Lo hace muy bien con un personaje de la serie. Pero es digno de ver, sinceramente. O sea, me ha parecido un capítulo realmente a tener en cuenta de cara al cine fantástico, ¿no? Y al cine de terror. Sí, cuando lo estabas explicando me venía a la mente alguna escena De malditos de Inglourious bastardos. Bastard. Sí, sí, totalmente. Sí, 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 sí. Totalmente, porque respira un poco ese aire cómico de comedia negra, ¿no?
y esa violencia al principio no explícita, pero luego explícita, ¿no? Y realmente se nota que está muy inspirado, ¿eh? En Malditos Bastardos, pero luego tiene una personalidad que realmente vale mucho la pena verlo. Sí, yo la segunda temporada no la he visto todavía, pero la primera sí que tira mucho de enfoques y de narrativa muy Tarantino. Es muy frenética en ocasiones, Ujú. Los la personajes. violencia es los personajes, sí, sí, las situaciones, incluso movimientos de cámara. Ujú. Sí, sí, sí. Que en ocasiones es como muy videoclipera, muy demasiado moderna, ¿no? Para ser una serie así que parece a la. A mí me sorprendió mucho porque pensaba que sería una serie como más calmada, ¿no? Más de diálogos y más calmada. Y no, le encontré ahí como un tono de mala leche y de ironía que me gustó mucho, me sorprendió bastante, ¿eh? La primera temporada. Pues la segunda temporada, ya te digo, vale la pena llegar al final solo por los dos últimos episodios, sobre todo este que comentaba, ¿no? Que es el penúltimo, el número 7. Y ya sabéis, o sea, en Amazon Prime la podéis encontrar, ahora se acaba de estrenar la segunda temporada y podéis ver las dos y realmente una serie que te la terminas en un fin de semana y es, vamos, muy, muy disfrutable. Muy disfrutable, sí, sí. A ver si la veo y la comentamos. Que tengo muchas ganas. Que bueno, que ya dijeron que no la cierran, en principio. Sí. No sé de qué manera, pero que bueno, no la han renovado para una tercera temporada. Bueno, el final de la segunda temporada, sin decir mucho más, es bastante cerrado. Es decir, Hmm. es muy autoconclusivo. Podría seguir, obviamente, porque al final, bueno, pues puedes inventarte mil millones de tramas Sí, cualquier diferentes, cosa. pero tiene un final redondo y no, vamos, que si no sigue no pasaría nada. No pasaría el efecto del Club de Medianoche de Flanagan. Vale, y hablando de nazis, quería comentar una película que ha sido recientemente estrenada en Netflix, en la plataforma, eh, en la que el protagonista eh, digamos, hace performances porque es un especialista en estudios sobre Hitler, Ujú. cosa que me sorprendió Estudios bastante. como... La película, sí, sí, la película es white noise, ruido Ah, de fondo, ya sé qué ¿vale? pelis. Sí. Es una coproducción, es una coproducción de A24 con Netflix y está dirigida por Noah Baumbach, Ujú. en la que también ha hecho el guión. Y el guión es una adaptación de un libro de Don DeLillo, que es un escritor norteamericano de la corriente más postmodernista, en la que, bueno, es un escritor bastante, los que los conozcan, yo he leído poco de Don DeLillo, pero sé así a duras penas digamos, el enfoque de sus novelas, que es básicamente la crítica mordaz al capitalismo y a la sociedad americana. Y bueno, vimos una adaptación que hizo David Cronenberg en Cosmópolis, que adaptó un libro suyo del mismo nombre, que a mi parecer me encantó, es una película también muy compleja y es un libro también muy complejo, y aquí estamos en lo mismo, ¿no? Nos encontramos en un libro que es muy difícil de adaptar, pero lo han adaptado de una manera como han podido, como han podido. Y comento esto porque es una película bastante compleja. Es una película muy rara en la que hay diferentes puntos y aspectos
que se diferencian entre sí. Es una película apocalíptica, es una película irónica, sarcástica, de humor negro, existencialista, bueno, y no acabaríamos nunca y sobre todo muy compleja, muy compleja. El, el- el personaje que comentaba antes que estaba especializado en estudios sobre Hitler lo protagoniza Dan Driver, que hace un muy buen papel, y que es el padre de familia creo que son cuatro hijos, y, y su pareja está protagonizada por Greta Gerwig, ¿no? Eh, y la verdad es que es una locura, es una verdadera locura, porque nos encontramos unos personajes que están cuestionándose continuamente las cosas, pero de una manera como como si no importaran los dos personajes principales. Y en cambio tenemos a los hijos que hablan como intelectuales todo el rato y sobre la información que dan de las cosas, ¿no? Como si te estuvieran hablando la televisión todo el rato, ¿no? O sea, quieren saberlo todo de enfermedades, saben datos absolutamente de todos, y los padres están ahí como si lo vieran absolutamente normal. Y claro, como espectador, te notas ahí como un poco tenso, eh, sobre todo al principio de la película, después te acabas acostumbrando, ¿no? Pero al final creo que es una especie como de ruido de fondo, tal y como dices el nombre, y en la película continuamente estás escuchando tanto a los hijos como a la gente que hay alrededor de los personajes, como hablando y cuestionando cosas de la vida. Cosas de la vida que supuestamente son importantes, como pasaría en la televisión, ¿no? Que te enfatizan pues una tempestad o un efecto meteorológico en tal sitio, o que todo lo elevan al máximo y todo es como hiper importante. Y todo te lo critican eh, y te lo cuestionan, pero con bisturí. Y la manera que tienen un poco de tener un paréntesis es ir al supermercado, donde, donde encuentras todo como muy ordenado y no paras de consumir, ¿no? Ujú. Esto ante una especie de una nube tóxica que parece que está matando a la humanidad, pero que nadie sabe lo que está pasando. Están cuestionando absolutamente todo, todo, Ujú. todo lo que está pasando. Situaciones como más habituales, más costumbristas, como situaciones absolutamente surrealistas. Y al final te encuentras con una película hiper compleja, que no sabes dónde cogerla, pero sí que le acabas cogiendo un poco el gustillo. Sería como una especie de Don't Look Up, pero, Pero más pero compleja. muchísimo más compleja. Ujú. Mucho más compleja, sí, sí, sí. Bueno, yo no la he podido ver todavía, pero sí que es verdad bueno, lo poco que he podido escuchar de la película es que era una película que como que no acababa de cuadrar mucho, como que eran dos películas en una, ¿no? Por un lado estaba la parte más bueno, del apocalipsis, ¿no? Un poco. Y luego, por otro lado, el drama, ¿no? Que vive el personaje. Eh, no sé, es una película que tuvo muy buenas críticas en el Festival de Venecia, por ejemplo. Bueno, y otra cosa a remarcar de la película es que la música es de Danny Elfman, bueno, que es un clásico de Tim Burton y del cine de Hollywood, ¿no? En general. Así que, bueno, es bastante remarcable, la verdad. Sí, sí. Yo creo que también tiene una importancia que la música sea de Danny Elfman, porque queda bien, pero tampoco no. Está como impostada, pero como
lo que comentas tú, ¿no? De que parecen dos películas en una, pero es que yo creo que hay tres o cuatro películas en una. Tú estás viendo la película y se generan tramas absurdas y otras que no sabes por dónde coger. Y se le ha atacado un poco a la crítica de la película un poco por ahí, ¿no? Pero yo creo que es parte un poco de cómo funciona la sociedad, un poco, ¿no? Que creemos que sabemos de todo, pero no sabemos de nada, nos imponemos unas cosas encima de otras y al final digamos que es la mejor definición, ¿no? Vivimos en un caos ordenado. Totalmente, totalmente. Pues nada, hasta aquí el primer desenfoque selectivo de este 2023. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado con la charla. Y nada, ya sabéis, todas esas movidas de youtubers. Like, suscribiros, sobre todo comentarnos, porque es una cosa que nos motiva muchísimo, sobre todo Sí, me motiva mucho. para contestaros y generar ese debate, ¿no? Que nos gusta tanto. Y nada, y esperamos que para la próxima estéis aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, hasta la Hasta la próxima. próxima.